Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la primera de 6 partes para la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por madurez 2020, fase C. Iniciamos con este primer ejercicio que dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. Vemos la gráfica, vemos el centro O marcado aquí en la coordenada 1 del eje X. Vemos que dicha circunferencia, pues a lo más a la izquierda, llega hasta menos 2 unidades en X y hasta 4 unidades en X. En Y no nos dan información, pero creo que podremos defendernos sin dicha información. De acuerdo con con la información dada, la ecuación de C corresponde a y bueno, pues enfoquémonos en que nos están preguntando por la ecuación de la circunferencia en cuestión, ¿verdad? Y para ello necesitamos tener una idea de cómo se construye la ecuación de la circunferencia. Viene siendo más o menos como la estructura que les vengo presentando en este momento, en la forma x menos a cuadrado más y menos b cuadrado igual a r cuadrado, donde que en este caso el a y el b corresponden pues a las coordenadas del centro de la circunferencia. En este caso, el centro de la circunferencia ya tenemos previsto que es el punto O. Y como todo para ordenado, debe presentarse como la composición de dos componentes, uno que hace referencia al eje X y otro que hace referencia al eje Y. Gráficamente, como dicho punto está ubicado exactamente en el eje X, justo en la coordenada 1, este 1 es el que automáticamente me da el primer componente. Y el segundo componente, dado que está colocado en un eje, pues vamos a dejarlo con un valor nulo, es decir, que no corresponda a ningún valor positivo y a ningún valor negativo, o sea, un cero. Este vendría siendo pues nuestro par ordenado en la forma A, B, lo que eventualmente y a futuras rellenará estos espacios que tenemos acá. Por otro lado, con respecto al radio, tendríamos que fijarnos qué distancia en unidades tendríamos desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto que toque, coloquialmente hablando, el borde de la circunferencia. Por ejemplo, desde el 1 hasta el 4 respecto al eje X. Aprovechando, digamos, este radio trazado, podemos contemplar que del 1 al 4 tenemos 3 unidades de diferencia. ¿Cómo identifico esas 3 unidades de diferencia? Considerando la resta de la coordenada mayor menos la coordenada menor. En este caso son 3 unidades de diferencia, lo que me indica pues que el radio de la circunferencia, en este caso, mide 3. Muy bien. Ya con esta información, ahora sí podemos hablar sobre la ecuación de la circunferencia como Dios manda. ¿Qué corresponde en este caso? Bueno, pues en primera instancia, considerar que lo que son las variables x y y van a seguir siendo variables. Por eso ustedes ven que en las opciones la x y la y siguen manteniéndose presentes en cada una de las alternativas que nos dan. Aunque, por otro lado, si nos fijamos bien, algebraicamente, cuando vemos que una variable está con un signo negativo, esto no significa que la variable o el valor de dicha letra vaya a ser forzosamente negativo, para nada. Lo que significa es que hemos de fijarnos en el signo que tiene dicha coordenada y simplemente consideramos el signo opuesto. Es decir, que si en la coordenada tengo un 1 positivo, eso quiere decir que en la ecuación de la circunferencia tiene que ser negativo. Si lo he dicho mal, pues lo retomaré y lo reforzaré. Como vemos que la coordenada, el 1, es positivo, entonces en la ecuación de la circunferencia tiene que aparecer como negativo. Lo cual nos va reduciendo las opciones. Puede ser tal vez opción B o tal vez la opción C como respuesta correcta. Sin embargo, pues nada más nos fijamos en el resto de la ecuación. Como caso particular, noten que en la parte del componente y, en el paréntesis donde debería haber una y menos algo, entre las opciones solamente nos dejan la y solita. Y esto pues es consecuencia de haber encontrado una coordenada cero. La coordenada cero algebraicamente no se coloca ningún número, sino que la variable puede quedar inmediatamente independiente sin sumársele ni restársele absolutamente nada. Por otro lado, ahora sí, con respecto al radio, pues cuestión de considerar que algebraicamente hemos de considerar el radio elevado a la 2 elevado al cuadrado. En otras palabras, considerar el valor de 3 al cuadrado. Cosa que en este caso, si verificamos, 3 elevado al cuadrado, al parecer viene siendo 9. Lo que nos lleva a considerar que la ecuación tiene que finalizar diciendo igual a 9 y por tanto, entre las posibles opciones que teníamos, vemos que la que cumple con todas las condiciones vendría siendo la opción C.
por lo cual se marca esta como respuesta correcta para el ejercicio 1, y con esto dicho procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, sea la ecuación de la circunferencia C dada por x más 1 cuadrado más y menos 2 cuadrado igual a 5. Y nos pregunta por un punto ubicado en el interior de C, que corresponde a... Y bueno, en este caso, recomendación, comencemos por ingresar toda esta primera parte de la ecuación de la circunferencia en la calculadora. ¿Cómo proceder con ello? Pues explico muy despacio con la calculadora para que me sigan el paso. Empezamos con abrir paréntesis, si bien bastante lógico. Luego, para ingresar la X algebraica, toco el botón alfa, posterior toco pues el botón para cerrar paréntesis para así ingresar la X algebraica. Ingreso pues el más 1 como parte de la expresión algebraica, cierro paréntesis, luego este botón para poder elevar al cuadrado, todo correcto hasta acá, luego botón suma, vuelvo a abrir paréntesis, todo normal hasta aquí, y ahora para ingresar la Y algebraica, para que tomen nota ustedes, voy con el botón alfa y posterior busco este botón SD que está al lado del cierre paréntesis. Este botón SD sería para pues ingresar la Y algebraica. Noten que cada letra algebraica que ingresamos en la calculadora requiere primeramente el botón alfa para activar el comando, pues. Ingreso pues, ahora el resto de la expresión. Y-2 ahora, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esta vendría siendo pues la expresión algebraica con la cual iremos analizando cada una de las opciones. Para que me sigan el paso, con respecto a la opción A, por ejemplo, vamos a ingresar una serie de comandos que le dirá a la calculadora valores determinados que debe interpretar para X y para Y. Y eso lo haremos pues con el botón Calc. Por ejemplo, ingresaremos el botón Calc, vamos a tocar el 2, vamos a pulsar el 2 en la calculadora, después una vez el botón igual, después el 0 y después otra vez el botón igual. Para los que trabajan con las calculadoras grises, con la FX 570, el comando puede llegar hasta aquí. Pero para los que trabajan con la ClassWiz, el comando requiere otra vez del uso del botón igual. Así que en este caso procederemos y pues toco el botón Calc, ingreso el 2, ingreso, toco el botón igual, luego toco el 0 y toco dos veces el botón igual para verificar el resultado final que me dice la calculadora. En este caso me dice que el resultado de dicha expresión vendría siendo 13. Todo bien hasta acá. Pero ahora la situación está en que dicho procedimiento lo tenemos que repetir para todas las demás opciones. Para la opción B, para la opción C, para la opción D, considerando claramente ajustes en los comandos que vamos a utilizar en la calculadora. Por ejemplo, en opción B, vamos a utilizar las coordenadas que nos están dando aquí, el 1,2. Por tanto, en el calc empezaríamos utilizando calc 1 igual 2 y por último el botón igual para verificar qué resultado nos tirará la calculadora. Procedemos con ello. Calc 1 igual 2 igual y verificamos, ¿verdad? En este caso dice que el resultado nos va dando 4. Ya está ahí todo correcto. Y como pueden suponer, dicho procedimiento lo tienen que ir retomando para con cada una de las opciones. Igualmente con la opción C, igualmente con la opción D. Aquí voy pues realizando los ajustes para que sepamos que cambian los valores en, lo que es la asignación para la variable X y la variable Y. Así que, con permiso de ustedes, voy a verificar entonces con las demás opciones y nos vemos en un par de segundos. Muy bien, ya estando aquí nuevamente, podemos ver ahora sí los valores, el valor numérico que se ha podido tomar o extraer de la expresión algebraica, considerando los posibles valores para X y para Y en cada uno de los casos. Y bueno, el estudiante se pregunta, ¿y esto, a fin de cuentas, cómo lo aterrizo para saber si el punto es interior o si es exterior? Pues todo depende de lo que habrá sucedido con el calc. Es decir, si al final aplicamos el calc sobre un paraordenado x, y el resultado nos da mayor que el radio algebraico que tenemos en la ecuación, es decir, dependiendo del 5 que tenemos aquí en la expresión algebraica, entonces decimos que el paraordenado x, y vendría siendo exterior. Más voy a resaltarlo para que le den más énfasis. Aquí en este caso el punto sería exterior. Pero, ¿qué pasaría si por lo contrario tenemos que el calc nos da un resultado todavía menor que el radio al cuadrado?
Entonces, en este caso, diríamos que el punto sería interior. ¿Ok? Así que, siendo de esta manera, pues vamos a revisar lo que nos pedía el ejercicio, que según veo, nos piden un punto que esté ubicado en el interior de la circunferencia. Y para que esté en el interior de la circunferencia, necesito que el resultado sea menor de lo que nos daba el radio algebraico. Y de todas las opciones, la única que me cumple satisfactoriamente la condición es la opción B, por la cual se marca como respuesta correcta para este ejercicio 2 y con ello se prosigue a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora al ejercicio número 3 que dice CAC, la circunferencia cuyo centro es menos 1,4. Si la medida de su diámetro es 20, entonces la representación algebraica de dicha circunferencia corresponde a... Bueno, pues de aquí hemos de resaltar muchos datos importantes. Primero, que el centro ya me lo están dando, servicio en bandeja de plata, menos 1,4. Me están diciendo que el diámetro de la circunferencia es 20, ahorita hablaré de ello, y nos piden la representación algebraica de dicha circunferencia. Sepan a esto último que cuando hablamos de la representación algebraica de una circunferencia, pues hablamos de la ecuación de la circunferencia. Por definición, pues propiamente, la ecuación de la circunferencia es la representación algebraica de la misma. Ahora bien, que el diámetro de la circunferencia es de 20, pues no está de más que refresquemos un poquito la memoria sobre a qué nos referimos con el diámetro. Y el diámetro pues viene siendo aquel segmento de recta que pasa por el centro de la circunferencia y contiene pues en sus extremos puntos de la circunferencia como tal. Pero a nosotros no nos interesa trabajar con el diámetro, a nosotros nos interesa trabajar con el radio. Y el radio intuitivamente lo podemos considerar como la mitad del diámetro. Por tanto, si el diámetro mide 20, eso significa que el radio tiene que medir 10 necesariamente. Con esta información y con las coordenadas del centro de la circunferencia, podemos hacer la construcción de la representación algebraica de la misma, recordando que en ella los signos de las coordenadas del centro deben eh, intercambiarse. Es decir, que como la primera coordenada me la están dando negativa, entonces tengo que buscar en la opción donde me la estén dando de forma positiva. Si la coordenada B me la están dando positiva, entonces debo procurar que en la ecuación aparezca con signo negativo. Hasta ahí, pues pareciera mantenerse firme que las opciones B y D son posibles opciones correctas. Pero no hay que perder de vista que en la ecuación de la circunferencia el radio tiene que elevarse al cuadrado. Eso quiere decir que tendríamos que verificar cuál es el valor del 10 al cuadrado, donde que si lo checan en sus calculadoras van a ver que el resultado va a ser de 100, lo que nos lleva a considerar, en definitiva, la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 3, donde que dicho de esta forma, se puede proseguir entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia dada por x menos 2 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 16. La primera dice que y igual a 0 es una recta tangente a la circunferencia y la segunda que x igual a menos 2 es una recta secante a la circunferencia. Pues para ello vamos a ver. En primera instancia vamos a considerar la ecuación completa de la circunferencia. Solamente que en vez de considerarla tal cual como está escrita, vamos a considerar una sustitución que nos dicen implícitamente en la primera proposición, que y es igual a 0. Así que pues vamos a ver qué pasa si consideramos que el valor de y o que la expresión y cambie por un 0. Es decir, consideraríamos la ecuación de la circunferencia casi tal cual como nos la dan, solamente que en vez de decir y más 4, vamos a decir 0 más 4 elevado al cuadrado, si bien es cierto, como cada paréntesis. Y esta vez, como les digo, vamos a considerar la ecuación completa hasta decir inclusive igual a 16. ¿Qué procederíamos en este caso? Vamos a ingresar dicha ecuación de la circunferencia en la calculadora. En la X algebraica ya tenemos noción de cómo se ingresa. De hecho, pues procedemos a ingresar toda la expresión tal cual como está, incluyendo pues también de las potencias cuadradas, solamente que a la hora de llegar al símbolo del igual, el signo del igual lo ingresamos con el botón alfa y después con el botón calc, ¿ok? Y pues al final ingresamos 16. O sea, aquí la ecuación está igual a 16, todo correcto. A partir de aquí, que les presento un par de comandos que utilizaríamos y que utilizaremos para resolver la mayoría de las ecuaciones a lo largo y ancho del examen. Una vendría siendo con un comando que dice Shift Calc. Vamos a ver, botón Shift, botón Calc. Vamos a ingresar un dispositivo y vamos a darle pues al botón igual. Donde que para aquellos que tienen la clase WIS, pues les tocará utilizar el botón igual al final 2 veces.
Esta es una versión del comando y la otra versión del comando pues viene siendo casi lo mismo, pero con un -10, ¿correcto? Así que vamos a ingresar o vamos a proceder en la calculadora pulsando todos estos botones. Vamos a ver, damos primero al botón Shift, después al botón Calc, después le damos al 10 positivo y por último al botón igual. Class With, otra vez botón igual. Entonces, en este caso, la calculadora nos da una solución para esta ecuación que nos dice que es 2. Así que en este caso diré un poquito más adelante que tengo una solución igual a 2. Todo correcto. Pero cabe la posibilidad de obtener quizás otra solución distinta. Así que pues verifico regresando a la ecuación y dándole otra vez a los comandos del Shift Calc, pero esta vez con un 10 negativo. Que sepan que el 10 positivo y que el 10 negativo es para obligar a la calculadora a poder brindarnos ya sean soluciones positivas y soluciones negativas, ¿verdad? En este caso, curiosamente nos vuelve a decir que la solución es 2, así que lo ingresamos y lo registramos como tal y lo dejamos de ese tamaño. ¿Por qué? Porque me interesa retomar este procedimiento, este análisis, también para la segunda proposición, que nos hablan de un x igual a -2, que para el caso, pues sería cuestión de retomar dicho protocolo, nada más que en particular, en vez de cambiar la y por un valor numérico, ahora va a ser la x la que cambiaría por un valor numérico. En vez de decir x menos 2, vamos a decir -2 menos 2. Correcto. En este caso, pues quedamos al pendiente de verificar qué soluciones se obtendrán y hacemos los cambios correspondientes en la calculadora. Repito, en vez de decir x menos 2, vamos a considerar -2 menos 2. Pero en el paréntesis donde debería ir la variable y, vamos a utilizar variable x para resolución de ecuaciones. Dato importante, siempre que consideremos una resolución de ecuaciones, por fuerza, la incógnita debe ser en términos de x. Si tratamos de resolver una ecuación con Shift Calc, siendo que está en cualquier otra variable, muchas calculadoras darán un error de variable al no identificar la incógnita en cuestión. Y la incógnita, la calculadora siempre la toma como x únicamente. Así que en este caso procederíamos a darle otra vez a los comandos de resolución. Shift Calc 10 igual. A ver qué me dice la calculadora en este caso. Me tira un -4. Así que presento el -4. Y ahora voy nuevamente con la ecuación y le doy Shift Calc y ahora al 10 negativo. Vamos a ver qué pasa en este otro caso. -4. Corroboraré para revisar nuevamente el Shift Calc 10 positivo. Hay ocasiones que por la euforia uno no cuida siempre los pasos. Nunca está de más verificar que estamos colocando todos los pasos correctamente. En este caso, vemos que las soluciones son nuevamente las mismas, ok, no hay ningún problema con ello, porque ahora con esto puedo darme una idea o puedo compartirles ahí la idea de cuándo se dice que una ecuación es secante, cuando una ecuación, o cuando una recta es secante, cuando una recta es tangente, o inclusive cuando una recta pudiera ser exterior. Entonces vamos a analizar estas posibilidades. Por ejemplo, se dicen que una recta es secante cuando las soluciones obtenidas son distintas. O bien, se dice que una recta es tangente cuando las soluciones son iguales. Y pues se dice que una recta es exterior cuando no hay soluciones. Ok, lo repito nuevamente para que estemos al tanto de, por ejemplo, ¿cómo saber que una recta es secante? Cuando las soluciones obtenidas por la calculadora son distintas entre sí. ¿Cómo saber que una recta es tangente? Cuando las soluciones obtenidas por la calculadora son iguales. ¿Cuándo saber que una recta es exterior? Cuando las soluciones, bueno, me detengo, cuando la ecuación en cuestión no tiene soluciones. La calculadora tiene sus formas de indicar esta última situación. Puede darnos el mensaje en inglés o en español. A veces nos dice can't solve o cannot solve, o a veces nos dice imposible resolver. Entonces son formas en las que nos damos cuenta que no hay soluciones en la ecuación y por ende la recta podría ser exterior. En estos casos, pues para la primera y para la segunda proposición, podemos afirmar y concluir que las rectas en cuestión son tangentes en ambos casos. Y con esto dicho, sería nada más cuestión de revisar cómo nos presentaban la clasificación de dichas rectas según su posición relativa. Y según vemos,
La primera proposición sí es consistente con lo que hemos descubierto, pero la segunda proposición es contradictoria con lo que nosotros hemos descubierto, por lo cual para este ejercicio 4 hemos de marcar opción C como respuesta correcta, ya que solo la primera proposición resulta verdadera. Con esto dicho, pues me parece que podemos continuar y trabajar con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 5. Considere las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia dada por x cuadrado más y menos 3 cuadrado igual a 4. Entonces vemos entre las proposiciones nuevamente situaciones que involucran tipos de rectas, exteriores, tangentes, posiblemente secantes a la circunferencia. Por lo cual, pues va a ser necesario nuevamente apoyarnos con la ecuación de la circunferencia que nos están dando, pero considerando los cambios que nos proponen en cada uno de los enunciados. Por ejemplo, en el primer enunciado, en vez de considerar el x cuadrado solito, deberíamos considerar la expresión a la que es igual, que dice menos y más 5. Entonces estaríamos hablando de un menos y más 5 elevado al cuadrado, teóricamente. Solamente que a la hora de ingresarlo en la calculadora tenemos que considerarlo encerrado entre un paréntesis para que la potencia pueda ser aplicada sobre toda la expresión algebraica. El resto de la expresión pues vendría siendo tal cual como nos la brindan en la ecuación original de la circunferencia, y menos 3 al cuadrado igual a 4. Ahora, que con esto, ¿qué corresponde? Pues ingresar la ecuación en la calculadora, recordando que la incógnita siempre tiene que venir en términos de x. Esto pues para que la calculadora no colapse y no nos traicione en la obtención de estas soluciones, ¿correcto? La otra, en los paréntesis, que sería x menos 3, procedemos como tal, x menos 3 elevado al cuadrado, alfa calc, igual a 4. Todo bien. En este punto, pues, aplicamos nuevamente los comandos para resolución de ecuaciones. Nunca vayan a olvidar estos comandos, por favor. Aquí sería aplicar shift calc 10 positivo igual igual. En este caso tenemos una primera solución que es 5 propiamente. Así que ingreso el 5, me regreso a la ecuación y pues procedo con la otra versión del comando, que sería shift calc menos 10 igual igual. A ver qué se obtiene en este caso. Me dice que la otra solución pareciera ser 3. Entonces teníamos 5 y ahora la otra solución que es 3. Lo que me lleva a la conclusión de que la recta en cuestión vendría siendo secante. Entonces voy a escribirlo por aquí. La recta es secante. ¿Por qué digo que es secante? Pues por el hecho de que las soluciones que se han obtenido resultaron distintas entre sí. Dicho de esta forma, pues ahorita analizo las proposiciones. Quiero aprovechar con la segunda proposición. Recordando la ecuación original de la circunferencia que me estaban ofreciendo, pues vamos a ir verificando por partes. Esta era la ecuación original, pero ahora me dicen que x es igual a 1, lo que en consecuencia, pues haríamos un pequeño cambio sustituyendo la x por el 1. Todo bien. Así que pues regresamos a la ecuación de la circunferencia y hacemos el cambio también en ese primer paréntesis. Ahora sería nada más decir 1 elevado al cuadrado. Y el resto de la ecuación, como lo teníamos ingresado en la calculadora, se mantiene tal cual. Recuerden, si no es con incógnita x, entonces la calculadora no va a poder resolver las ecuaciones. Así que procedemos con shift calc 10 igual para resolver la primera versión de esta ecuación, que nos da ahora una solución con extensión decimal muy interesante, un 4,73. Pero, ¿qué pasaría si lo aplico con el otro shift calc? A ver, ¿qué pasa en este otro caso? Si lo aplico con el menos 10, vemos que ahora apareció una solución completamente distinta, 1,26. En este caso vemos que las soluciones resultan ser completamente diferentes entre sí, lo que nos lleva a la conclusión de que la recta en cuestión también es secante. Y pues en base a lo que nos estaban proponiendo en estos dos enunciados, pareciera que ninguno de los dos enunciados es verdadero. Por tanto, marcaríamos opción B como respuesta correcta para este ejercicio 5. Y con esto dicho, pues procedemos y trabajamos con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio número 6, que dice, considere la siguiente información referida a la circunferencia C de centro O. Vemos que pues, el punto O viene siendo el centro de C, todo bien. Vemos que el punto A es el único punto que comparte la recta AB con C. Y que en este caso, pues, ¿no? Es toda la información que tenemos, aparte de un cierto punto B, un cierto punto D, que están colocados de manera un tanto arbitraria en el plano cartesiano, en esta cuadrícula. Todo bien hasta acá.
Dice que de acuerdo con la información dada se cumple con certeza que la recta AB pudiera ser tal vez paralela con la recta OD. Vamos a ver siendo la recta OD esta recta que trazo por acá. Es posible, pero no lo sabemos. No tenemos toda la información necesaria para saber si son rectas completamente paralelas. Recordemos que llamamos rectas paralelas a aquellas rectas dispuestas en el plano, de tal forma que éstas nunca se intersecan entre sí, ¿verdad? Estas dos rectas de acá podemos decir que son paralelas, si fuese el caso. O también podríamos hablar de rectas perpendiculares, más adelante hablando sobre la opción C y la opción D, si tan solo tuviéramos que dichas rectas se disponen de tal modo que forman un ángulo recto. No es solamente el hecho de que se intersequen, que mucho estudiante lo deja hasta este tamaño, sino el hecho de que pueden formar un ángulo de 90 grados. Y aquí, pues gráficamente, será un tanto delicado poder decir a puro ojo, con la mano al aire, si son paralelas o si son perpendiculares. De hecho, hay un caso muy particular que nosotros podemos aprovechar y aceptar, digamos, como un teorema, como una ley. Es una especie de teorema que establece una relación entre el radio y la tangente de cualquier circunferencia. Y es que sucede que en toda circunferencia, les comento por acá, se cumple siempre que cualquier o toda recta tangente, o la recta tangente, siempre es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Entonces les comento por aquí, el punto de tangencia. Ok, ¿qué quiero decir con este teorema que les presento por acá? Que por ejemplo, ya por identificar una recta tangente gráficamente, que de hecho pues no he comentado esto anteriormente, ¿cómo saber si una recta es secante, tangente o exterior gráficamente? Pues decimos que es secante en aquellos casos en los cuales interseque en dos puntos con la circunferencia. Decimos que es tangente si interseca con la circunferencia en un único punto. Y decimos que es exterior si esta interseca con la circunferencia en 0 puntos. Indirectamente, es decir, no interseca con la circunferencia en este último caso. Pero me enfoco en el caso de la recta tangente. Resulta que esta recta AB que tenemos acá es precisamente tangente con la circunferencia. Así que vamos a clasificar que es una recta tangente, dado el hecho de que corta o toca a la circunferencia en un único punto, en el punto A precisamente. Resulta que si consideramos el radio OA, el simple hecho de que exista una recta tangente y un radio OA que intersequen en dicho punto de tangencia, la mera existencia de estos elementos garantiza automáticamente la perpendicularidad en medio de ellos, lo que me permite dar por aceptado a ciegas la opción D. Por lo cual, para este ejercicio 6, marco opción D como respuesta correcta y así, directo e inmediato, procedo a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Dice, se hace la circunferencia dada por x cuadrado más y más 1 cuadrado igual a 4. Si C se traslada desplazando su centro una unidad a la izquierda, paralelo al eje X, y luego 3 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a... Pues bueno, para este caso, ya que estamos empezando a hablar de traslaciones de circunferencia, necesito cierta información sobre la ecuación original. Más que nada, lo que es el centro de la circunferencia. Del radio no me preocupo porque el radio no va a cambiar por más traslación que se le aplique. En el caso del centro de la circunferencia, lo que es el A, B, interpreto la información que hay dentro de cada uno de los paréntesis para lo que es la variable X y la variable Y. Vemos que la variable X se encuentra independiente, lo único que tiene es una potencia al cuadrado, lo que me lleva a sospechar que la primera coordenada tiene que ser un 0 necesariamente. Y les hablo el tip, o sea, básicamente cuando la variable está independiente, automáticamente se traduce esto como un 0 analíticamente hablando. Mientras que la segunda coordenada, dado el hecho de que me están dando un 1 positivo, pues dado que lo extraigo de su representación algebraica, de ahí también tengo que considerar un cambio de signos. Por lo cual, la segunda coordenada también tiene que ser un 1 negativo. Ok, dicho de esta forma, ahora sí verifico las traslaciones que me están ofreciendo. Me hablan de desplazar el centro una unidad a la izquierda paralelo al eje X. Como es paralelo al eje X, esto me indica que con respecto a la primera coordenada, hemos de considerar esta unidad de desplazamiento. En el eje X tenemos que tomar en cuenta
que hacia la izquierda apuntan las x negativas. Hacia la derecha apuntan las x positivas, según el plano cartesiano. Lo que nos dice muy indirectamente que este desplazamiento analíticamente provoca una resta en referente a las coordenadas del eje X. Por otro lado, tenemos las tres unidades que se desplazan hacia arriba. Dice paralelo al eje Y. Así que pues podemos suponer que las tres unidades se colocan por debajo de la coordenada en Y. Y resulta que cuando hablamos de coordenadas o de desplazamientos hacia arriba, estamos haciendo referencia a las Y positivas. Si hubiera sido el caso que me dijeran hacia abajo, entonces la referencia sería hacia las Y negativas. Pero como es hacia arriba, eso quiere decir que en Y vamos a sumar. Así que si quieren apoyarse con la calculadora, no es pecado. Se verifican, digamos, las operaciones coordenada a coordenada. X menos X, digo, X con X y Y con Y. En X sería 0 menos 1, que el resultado nos da menos 1. Mientras que con la otra operación, menos 1 más 3, sería en este caso, vamos a ver, menos 1 más 3, 2 positivo. Estas vendrían siendo ahora las coordenadas del centro de la circunferencia, luego de aplicar la traslación. Pero fíjense en que nos dicen, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación, o sea, debemos de ingresar otra vez la información que ahora tenemos como ecuación de circunferencia. En otras palabras, hemos de considerar una vez más el cambio de signos para cada coordenada. El 1 negativo tiene que aparecer como positivo, mientras que el 2 positivo ha de convertirse en un 2 negativo. Que de hecho para todas las opciones, la única que corresponde satisfactoriamente es la opción A para el ejercicio 7, por tanto se marca como respuesta correcta, y así procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 8 que dice sea C la circunferencia dada por x más 1 cuadrado más y menos 2 cuadrado igual a 10. Que dice, si al trasladarse se obtiene una circunferencia C' dada por x menos 1 cuadrado más y más 2 cuadrado igual a 10, entonces dicho traslado fue de, pues, ha de ser alguna de estas posibilidades entre las opciones. Esperamos que sí, ¿verdad? Pues para ello, en primera, voy a utilizar otra vez información que me dan en las ecuaciones de las circunferencias, tanto para la circunferencia C como para la circunferencia C'. Veamos un momentito las situaciones que tenemos. Por ejemplo, para lo que es la ecuación, o sea, para lo que es la circunferencia C, vamos a ver, verifico esto. Para lo que es la circunferencia C, el centro de C, su centro vendría dado pues por los signos opuestos de lo que tendríamos en esos paréntesis. Si me están dando un 1 positivo, entonces considero que la primera coordenada sería un 1 negativo. Mientras que la segunda coordenada, vemos que si me lo están dando con un 2 negativo, entonces seguramente corresponde un 2 positivo en la coordenada como tal. Eso, digamos, en la circunferencia C. Mientras que en la circunferencia C', si nos fijamos en la otra ecuación de circunferencia, vemos primero x menos 1, o sea, el 1 me lo dan negativo. Por ende, en la ecuación de la circunferencia lo dejo positivo. Mientras que en la segunda parte, donde dice y más 2 cuadrado, el 2 vendría positivo en la ecuación. Pero eso implica que en la coordenada aparezca con signo negativo. Estas vendrían siendo pues las coordenadas de los centros para la circunferencia C y la circunferencia C'. Ahora bien, con esta información, lo que nos corresponde ahora es analizar un momentito la situación que nos están ofreciendo para cada una de las opciones, las cuales se los presento aquí ya traducidas de forma analítica, porque nos están hablando sobre trasladar 2 unidades a la izquierda y 4 unidades hacia arriba en la opción A. Las 2 unidades a la izquierda están representadas aquí en el menos 2 y las 4 unidades hacia arriba pues representado aquí con el más 4, colocado respectivamente en X y en Y, según los paralelismos que nos presentan en cada paréntesis y así en cada una de las opciones. ¿Qué es lo que le corresponde al estudiante? Ir verificando con la calculadora el resultado de cada una de las operaciones para ir verificando cómo quedarían las coordenadas del centro, considerando hipotéticamente, que repito, cada una de las opciones. Así que pues por mi parte, yo iré procediendo y dentro de un par de segundos vuelvo con ustedes para comparar resultados. Muy bien. Entonces,
Ya por tener aquí los resultados de cada una de las relaciones según lo que me plantean en cada una de las opciones, vemos que de todas las posibilidades, solamente la opción B me ha brindado un par ordenado que de repente coincide perfectamente con el centro de la circunferencia C', lo que nos lleva a sospechar con plena justicia que la respuesta a marcar en este caso debería ser pues la opción B. ¿Qué quedaría entonces como respuesta correcta para este ejercicio 8? Y con esto podemos proseguir y trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora que para responder los ítems 9 y 10 considere la siguiente figura referida a los polígonos CDB y ABEF. Entonces vemos aquí el triángulo CDB y el polígono ABEF. Vemos dos figuras separadas, ¿verdad? Donde que pues verificando, aquí no se nos ha hecho todavía ninguna pregunta ni ningún ejercicio en planteamiento, sino hasta más abajo que vemos en el ejercicio 9, que nos preguntan por el perímetro del polígono BCD. Ok, entonces ahora sí, ya me tengo que dirigir al polígono BCD, en particular a este triángulo que tenemos, y analizar pues la medida de sus tres lados. De hecho, digamos, hay un lado horizontal que lo podemos considerar como paralelo al eje X, del cual si quisiéramos conocer cuánto es su medida, similar como hicimos en ejercicios anteriores, tomamos en cuenta las coordenadas en las que está marcado dicho segmento, indirectamente respecto al eje X al ser paralelo a este, y consideramos la resta de sus coordenadas, en este caso 7 menos 5 que vendría siendo 2. Así que 2 unidades es lo que mide BD. Para efectos de CD, la lógica vendría siendo la misma. Consideramos el segmento al que es paralelo respecto al eje Y. En este caso, tomamos en cuenta también la resta entre las coordenadas 8 menos 6, que en este caso nos da como resultado nuevamente 2. Hasta aquí todo bien. Ahora solamente nos faltaría este segmento BC, que no funciona de momento ni como base ni como altura. Es decir, no es paralelo al eje X y tampoco es paralelo al eje Y. Y al darse esta situación, pues lo hemos de tomar como si fuera una hipotenusa. Y como toda hipotenusa, recordemos que se puede obtener calculando la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, considerando el valor del cateto al cuadrado más el valor del otro cateto al cuadrado, todo siempre metido dentro de una gran raíz cuadrada. Vamos verificando con mucho cuidado con la calculadora. Primero, botón raíz. Y pues vamos ingresando las expresiones. 2 a la 2 más 2 a la 2. En este caso dice que el resultado es 2 raíz de 2. Pero mucho cuidado que si no me falla la memoria y si vi bien entre las opciones, hay una opción que dice 2 raíz de 2, que más de uno he visto que marca inocentemente esta opción. Pero es que me están preguntando por el perímetro, no por la hipotenusa del triángulo. El perímetro vendría siendo pues la suma de los tres lados. Y ya vimos que hay dos lados que miden 2 unidades y 2 unidades. Y hay un tercer lado que mide 2 raíz de 2 unidades. Sonará muy trivial, pero no está de más que verificamos en la calculadora el resultado de esta sumatoria. 2 más 2 más 2. Pero a este último 2 le coloco la raíz cuadrada de 2 para verificar. En este caso, vemos que el resultado de dicha sumatoria nos da 4 más 2 raíz de 2, por lo cual nos vamos a marcar la opción D, en este caso, como respuesta correcta para el ejercicio 9, y dicho así, proseguir entonces con el siguiente ejercicio. Ahora el ejercicio 10 nos pregunta cuál es el área del polígono ABEF. Y para hallar el área de este polígono ABEF, que estamos hablando de este cuadrilátero de aquí abajo, bueno es que en primera podamos corroborar si hay forma de segmentar dicho polígono y desarmarlo como la composición de figuras más simples, como rectángulos, cuadrados, triángulos. Mientras quepa esa posibilidad, entonces la figura podrá ser trabajable. Vean que aquí ya les he trazado un par de líneas como propuestas, por lo general verticales, horizontales, para poder facilitar mucho la identificación de figuras más simples, más básicas en este caso. Una vez identificadas las figuras, lo que podemos hacer es empezar a determinar las medidas de los lados de todas y cada una de estas figuras tal cuales. Por ejemplo, en este cuadrilátero, la base, si lo analizamos con respecto al eje X, vemos que dicha base tiene una longitud de 2 unidades. Así que vamos a colocar esa información. Vamos a decir que esta base mide 2 unidades. Todo correcto. Repito, por basarme en la información que me dan en el eje X por aquí. Mientras que la altura
si lo analizamos con respecto al eje Y, podemos notar que la altura también tiene 2 unidades de longitud. Así que en este caso, pues estamos hablando de un cuadrado de 2 por 2. Por otro lado, si nos fijamos en el triángulo que se forma aquí abajo, ya la base ya la tenemos determinada de 2 unidades. Mientras que la altura, si lo analizamos con respecto al eje Y, vendría siendo de una mera unidad. Y luego tenemos el caso de este triángulo, que si nos ponemos a analizar la base con respecto al eje X, vemos que del 2 al 5 hay una diferencia de 3 unidades. 5 menos 2 que nos da 3 en este caso. Mientras que la altura, pues simplificamos un poquito lo que es el análisis de la altura, sabiendo que ya hay una parte que mide 2 unidades y otra parte que mide 1 unidad. En conjunto, la altura de este triángulo mide 3 unidades. Y dicho de esta forma, ahora puedo hacer cálculos con el cuadrado, con el triángulo y con el otro triángulo. O sea, primeramente con el cuadrado, recordando que la fórmula del área del cuadrado es L a la 2, lado al cuadrado. En otras palabras, 2 elevado a la 2, que si lo verifican en la calculadora, les va a dar 4. En el caso del primer triángulo que analizamos, que era de base 2 y altura 1, recordemos que la fórmula del área del triángulo viene dada por base por altura dividido entre 2. Fórmulas que es importante que ustedes manejen de manera autónoma, ya que no vienen en la hoja de fórmulas del examen. Estaríamos hablando base 2, altura 1, y la fórmula dice que es todo dividido entre 2. Así que en este caso, si ustedes verifican en la calculadora, esto les va a dar como resultado 1. Y ahora vamos pues con el tercer caso, con la tercera figura, el otro triángulo, cuya fórmula viene siendo la misma, base por altura dividido entre 2. Nada más que en este caso la base mide 3 y la altura también mide 3. En estas condiciones, si procedemos con la calculadora, el resultado nos va a dar 9 sobre 2. Pero este 9 sobre 2, vamos a verificar y les muestro cómo sucedería en la calculadora. Vamos a plantear primero la estructura fraccionaria, 3 por 3 sobre 2. Este 9 sobre 2, pues vamos a traducirlo de manera decimal, así que vamos a utilizar este botón SD para pasar de esta versión simplificada a la versión decimal de la expresión que tenemos, en este caso 4,5. Una vez teniendo ahora sí estos resultados, lo que procedemos ahora es considerar la sumatoria de todos estos resultados obtenidos. Vamos a sumar 4 más 1 más 4,5, que si lo hacen correctamente en sus calculadoras, van a ver que el área total, que de hecho es lo que estamos haciendo acá, calcular el área total de todo el polígono, vendría siendo en este caso de 9,5. Así que no nos quedará otra que revisar entre las opciones a ver si susodicho 9,5 aparece entre ellas. Y efectivamente sí, aparece en opción B, por lo cual se marca esta como respuesta correcta para el ejercicio 10 y con esto inmediato trabajamos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio número 11, que dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 12 y cuya medida de uno de sus ángulos externos es de 120 grados? Pues vamos a ver. En primera, necesito saber de qué polígono regular me están hablando. Y para ello, pues voy a tomar de pista principalmente esto que me dicen al final de que la medida de uno de sus ángulos externos es de 120 grados. Hay una fórmula en la parte final del examen en la cual ustedes pueden consultar ciertas fórmulas para elementos de polígonos regulares. En particular para lo que es la medida del ángulo externo, que es como lo presentan aquí, hay una fórmula que dice que es igual a 360 grados sobre n, donde que n vendría siendo la medida, no la medida, la cantidad, mejor dicho, de los lados que posee la figura en cuestión. De momento, lo que sabemos es que nuestro polígono tiene como medida de ángulo externo 120 grados. Todos y cualquiera de los ángulos externos del polígono pues van a medir lo mismo, en este caso 120 grados. Y hay que tomar en cuenta que el resto de la expresión sigue siendo un misterio para el usuario. Seguimos sin saber cuánto vale n. Pero en esta instancia nosotros podemos llegar y tomar esta igualdad que tenemos acá y plantearla en la calculadora como si fuese una ecuación. Y de hecho, sí, vamos a plantearla como una ecuación, donde que al no tener conocimiento de cuánto vale n, lo que hacemos es que lo representamos con una x algebraica.
verificamos en la calculadora cuánto vendría siendo la solución de esta ecuación. Y en este caso vamos a trabajar solamente con un comando del Shift Calc. Vamos a trabajar con el Shift Calc 10 positivo para ver qué nos dice la calc en este caso. Shift Calc 10. Le damos al botón igual y vemos que x es igual a 3. O mejor dicho, vemos que n es igual a 3. ¿Esto qué implicaciones trae? Pues que ahora tenemos conocimiento de que el polígono en cuestión es una figura regular de 3 lados. ¿Y cómo se llama la figura regular de 3 lados? Pues ni más ni menos que el triángulo equilátero. Estamos hablando de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual a 12, lo que significa que intuitivamente la suma de los 3 lados de nuestra figura, de nuestro polígono, vendría siendo precisamente 12. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cuánto mediría entonces cada uno de los lados de la figura? Pues intuitivamente podemos decir que 4, ya que efectivamente es el 4 el que cumple que la suma de 3 lados, que mían 4 más 4 más 4, efectivamente y necesariamente tiene que dar 12. Así que trabajaré sobre este 4 y trabajaré con una fórmula que les regalo para lo que es el cálculo del área para el triángulo equilátero, que sería básicamente considerar una fórmula compuesta por L elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4, donde que L pues sería la medida del lado del triángulo. De hecho, dicha fórmula la podemos plantear en la calculadora cambiando la L por el 4, es decir, una estructura fraccionaria donde que consideramos el 4 elevado al cuadrado, luego la raíz cuadrada de 3 y al final todo fraccionado sobre 4. Dicha expresión, si le damos igual, vemos de forma directa cuál vendría siendo el área de nuestro triángulo equilátero. En este caso, 4 raíz de 3, que corresponde a la opción A como respuesta correcta para el ejercicio 11. Y con esto dicho, proseguimos con el siguiente ejercicio. Vamos ahora al ejercicio número 12, que dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 24 y cuya medida de uno de sus ángulos internos es igual que la medida de uno de sus ángulos centrales? Aquí pues planteamos con mucho cuidado, similar al ejercicio anterior, lo único que sabemos es que la medida de uno de sus ángulos internos, según nos dice el texto, aparentemente es igual que la medida de uno de sus ángulos centrales. Simbólicamente, que la medida de cualquier ángulo I vendría siendo equivalente a la medida de cualquier ángulo C dentro de este polígono en cuestión. Esto, si lo desarrollamos en una fórmula que corresponde a cada uno, hay que fijarnos, y lo pueden checar en la hoja de fórmulas, que lo que es la medida del ángulo interno se puede plantear como 180 multiplicado por n menos 2 y todo fraccionado o bien dividido entre n. Mientras que la medida del ángulo central viene siendo 360 grados dividido entre n directamente. En este caso, esta vendría siendo ahora nuestra nueva ecuación para analizar, para plantear en la calculadora y para resolverlo con el Shift Calc. Así que procederíamos, verificamos 180 paréntesis alfa x, menos 2. Vamos a ver, cerramos paréntesis, planteamos la x nuevamente abajo. Todas las letras, todas las incógnitas van a ser convertidas en x, aprovechando que son la misma letra repetida en todas estas posiciones. Y luego 360 sobre x. Una vez llegados a este punto, procedemos con el Shift Calc. Y con el 10 positivo, pues para revisar qué solución nos tira la ecuación en este punto. Vamos a ver, en este caso nos están diciendo que x es igual a 4, o mejor dicho, tenemos que n es igual a 4. Ahora, nuevamente, ¿qué implicaciones trae el saber que n es igual a 4? Pues el hecho de saber que ahora estamos trabajando con un polígono regular de 4 lados, conocido por el bajo mundo, pues, como un cuadrado propiamente. Ahora, nuevamente, estamos ante el asunto que nos brindan el perímetro del cuadrado, que es de 24 unidades, lo que significa que la suma de los 4 lados de esta figura aparentemente es igual a 24. Lo que lleva a la curiosidad de preguntarse, ¿cuánto debería medir cada lado del cuadrado para así lograr que la suma de 4 veces esta magnitud nos dé igual a 24? Pues en este caso, podemos intuir que la medida de cada lado del cuadrado es igual a 6. Es decir, L igual a 6. Como L es igual a 6, o sea, dado que este valor es el que satisface las condiciones de este perímetro,
Entonces, con este 6 podemos hacer el cálculo del área del polígono, que para el caso particular del cuadrado, podemos considerar, como ya se mencionó, aplicar la fórmula de A igual a L a la 2. Es decir, verificar cuánto es el resultado del 6 a la 2, que para efectos, lo verifican en la calculadora, van a ver que les va a dar 36. Lo que nos llevaría pues a marcar la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 12. Y hecho de esta forma, podemos dejar hasta aquí la primera parte de la resolución de este examen, señores. Agradeciendo grandemente vuestra compañía, sus pulgares arriba en caso que el video les sea de utilidad, la suscripción si todavía no se habían suscrito, cordial invitación dispuesta para ustedes. Claro, nunca olvidar ahí activar la campanita de notificaciones, compartir el video para gente que sepan que están preparándose para estos exámenes. Y pues, ¿qué les digo? Pues lo que sean dudas, consultas, comentarios, pues la caja de comentarios apta y dispuesta y habilitada para ustedes completamente. Yo por mi parte, pues que seguiré trabajando en más videos. Ahora venimos con esta serie de videos para este examen en particular. Así que si los encuentro en un futuro video, que sea ojalá con igual o mayor disposición. Y pues dicho de esa forma, no hay más que decir. Les ha hablado Profe Dan y con todo sigamos adelante con el estudio, señores.